Pues básicamente es un tema que se ha vuelto muy común en la consulta. Depende de qué punto de vista lo vean, porque algunos pediatras realmente le dan mucha importancia y otros es como no pasa nada y otros sí les preocupa. Pues en base a eso es que vamos a revisar el tema. Y para empezar, quiero pues empezar con un par de casos clínicos que pues, he visto yo en la clínica. Y el primero es un niño de 6 años de edad que había estado en casa con los papás. Los papás saben que él no ha sido un niño que no ha podido ser continente, todo el tiempo ha mojado la cama, hasta los 6 años no ha tenido un día seco, todo el tiempo amanece mojado. Eh, este paciente tenía que ir a un campamento y no quería, los papás no querían mandarlo porque se orinaba en la cama. De hecho, lo condicionaron por esto para poderlo mandar y el niño pues lloraba de la tristeza y todo. Entonces lo llevaron a la consulta y ese fue el motivo de la consulta, que se orina en la cama y tiene un campamento y queremos ver cómo lo resolvemos. Pues sí, lo catalogué como un niño con una enuresis, un niño mayor de 5 años y nunca ha tenido un día seco, entonces se catalogó y se diagnosticó como una enuresis. Básicamente no le encontré otro hallazgo al examen físico, un niño completamente normal, neurológico, bien, abdomen bien, no tenía antecedentes de estreñimiento y era el único inconveniente que él tenía. Entonces, eh, pues decidí darle tratamiento y fui muy claro con los papás en explicarles que el tratamiento en estos pacientes es únicamente por el motivo, por lo que estaba sucediendo, no porque el niño tuviera que utilizar el medicamento todo el tiempo. Entonces, entendiendo cómo son las fases de la micción, en la cual hay una fase de contracción del detrusor y hay una fase de relajación del esfínter uretral interno, ¿qué creen ustedes que fue el tratamiento para este paciente? A ver, Flor, ¿qué crees que le dejé a este paciente de tratamiento? Porque ya les mandé los documentos, ahí estaban en la filigrafía. ¿Qué crees que con qué tratamiento lo mandamos a este paciente? ¿Me escuchan o no? Sí, sí, no sé Va, si me escuchan a mí ahorita. ahorita sí. Ujú. Ah, bueno, tendríamos que buscar algo que nos ayude a relajar, ¿no? Pero no estoy segura del tratamiento, la verdad, doctor. Ujú. ¿Alguien de sus compañeros que quiera opinar acerca del tratamiento de este paciente? Hola, buenas tardes. Pues en el caso de este paciente, como usted mencionaba, si quizá para comenzar o solo por el momento del campamento que tuvo el paciente, quizás se pudo haber utilizado algún anticolinérgico. Ujú. El anticolinérgico va a relajar la vejiga, ¿verdad? Entonces podrías tener un efecto de llenado mucho más amplio, ¿va? Probablemente la vejiga tendría la capacidad de llenarse un poquito más. o usar, Esto podría ser una medida, ¿ajá? ¿Alguna o otra medida? usar si no hormona antidiurética, solo por el campamento. Ujú. La hormona antidiurética es una opción y de hecho con desmopresina fue que lo mandé. La desmopresina, pues como su nombre lo dice, es hormona antidiurética, va a evitar que el niño orine. Entonces le dejé en Sprite, le expliqué a los papás a qué hora tenían que ponérselo. Igual les di plan educacional acerca de que allá no tenía que tomar tantas cantidades de agua y por lo menos unos 30 minutos, una hora antes de dormir, tenía que aplicarse la hormona antidiurética. Entonces se lo mandé en Sprite, el niño lo utilizó los 2 días que estuvo de campamento y todo fue un verdadero éxito, ¿verdad? El papá regresó como a las 2 semanas a la consulta, contento y feliz de que el niño no se había orinado y que no había pasado penas o vergüenzas o que el niño se hubiera sentido mal, sino que todo había resultado muy bien. Pues sí, según ellos ya estaba curado, ¿verdad? Pero ese no es el tratamiento de elección o definitivo. Esto fue una medida que yo utilicé por la situación en la que este paciente se encontraba.
La mamá fue muy aprensiva y dijo que no, que ella quería investigar qué era lo que tenía. Le mandé a hacer ultrasonido y le mandé a hacer uretrocistograma. Y estas imágenes que están ahí son las imágenes de su uretrocistograma. Pues es una vejiga completamente normal. En la imagen que tenemos del lado izquierdo, es una vejiga completamente normal. Buena fase de llenado y un globito, ¿verdad? Tal cual como una vejiga. En la lateral, pues vamos a ver la uretra y la uretra se ve de buen aspecto, buen grosor, buen ancho. Aquí está el esfínter que se contrae, en este caso está relajándose y empezó a pasar el medio de contraste y está eliminando. Este es un estudio de uretrocistograma donde logramos ver uretra y vejiga. Para eso se hizo este estudio y este es un estudio completamente normal. Eh, pues hablé con los papás que no se trataba de darle desmopresina eternamente, sino que tenía que llevar un tratamiento no médico, no farmacológico, perdón, sino médico en cuanto a plan educacional, ejercicios, horarios de última toma de líquido, ir al sanitario antes de ir a dormir, que fuera lo último que hiciera, y al niño pues le fue bastante bien, quitamos la desmopresina y al niño le fue bastante bien. Eh, Ahora quiero presentarles un segundo caso. Este es un paciente, es una nena de 11, bueno, cuando empezó el problema, más o menos 9 años de vida. Esta es una nena que generalmente no iba a orinar, generalmente se aguantaba mucho tiempo, pasaba muchos periodos con no ir a orinar por estar jugando, por estar en la televisión, por estar haciendo cualquier cosa, inclusive en baños ajenos generalmente no iba. Y yo la conocí por una infección urinaria. A ella me la llevaron de 8 años por una infección urinaria y ahí fue donde detecté que algo no estaba bien con esta paciente. Lo que me llama mucho la atención a mí es que antes de que yo la conociera, 2 años antes, ella ya había consultado al hospital, ahí al hospital infantil, y había tenido una infección, 2 infecciones urinarias febriles, o sea, pielonefritis, y le habían hecho ultrasonido y el ultrasonido estaba reportado completamente normal. O sea, no le encontraron nada, una niña grande, ni siquiera le hicieron un uretrocistograma y concluyeron el caso. Ya cuando yo la conocí un año después, con la, ¿sería qué? Tercera infección urinaria febril, pues la trataron en la emergencia, de hecho la ingresaron en la emergencia, quedó 3, 5 días hospitalizada, le dieron salida y yo ya la vi en la consulta externa. Para mi sorpresa, cuando yo pido el ultrasonido control para esta paciente ya tenía hidronefrosis severa bilateral. Entonces revisé el expediente y me di cuenta que un año y medio antes, casi, bueno, casi los 2 años antes, había tenido un ultrasonido que estaba completamente normal. Entonces me llamó mucho la atención qué había sido, por qué se había deteriorado tanto. Pues mi primera opción, pues pensé que estaba con un cálculo, con una piedra obstructiva que estuviera tapando la salida del trígono, en este caso la de la uretra, y que nos estuviera dando hidronefrosis bilateral. Le mandé a hacer uretrocistograma, después de que volví a hacer ultrasonido y vi la hidronefrosis, le mandé a hacer uretrocistograma y esta fue la sorpresa. Estas imágenes que ustedes están viendo acá es el uretrocistograma de esta paciente. En comparación a esta vejiga, pues esta vejiga es una vejiga completamente dañada. Esta es la vejiga neurogénica clásica que se llama vejiga en árbol de Navidad. Es una vejiga hiperdinámica que generalmente se está contrayendo todo el tiempo. El detrusor está completamente descontrolado y se está contrayendo todo el tiempo. Por eso se le llama hiperdinámica. Y esta, conforme va avanzando, va engrosando sus paredes, va formando estos divertículos que ustedes ven acá, que son divertículos, por eso se ve todo bordeado la forma de la vejiga y va creando divertículos y este aspecto. Una vez tengamos una vejiga neurogénica ya no sirve, ya no funciona, ¿verdad? Entonces se le hizo el abordaje completo a la paciente de sus hábitos de micción, porque sí me llamó mucho la atención que 2 años antes no tenía nada y que 2 años después estuviera con una vejiga neurogénica y que tenga hidronefrosis bilateral. Y sí, la mamá pues refirió todos estos hallazgos, que se mantenía jugando mucho tiempo, que no iba al sanitario, aguantaba muchos periodos largos de tiempo para hacer pipí y que cuando iban a algún centro comercial, a algún otro lugar, no utilizaba los sanitarios. Siendo una niña de 9 años, pues sí, bueno, entre 8, 9 años, 10 años, sí me pareció, sí me llamó mucho la atención. Ya,
Ya investigando con la mamá, con la paciente, pues la paciente dice que tiene escapes durante el día, que durante el día se le escapa el pipí, moja su ropa interior, inclusive a veces ha mojado sus pantalones. Una niña ya, en este caso, ya estábamos hablando de 11 años de edad. Entonces, le pregunto yo si le cuesta orinar o no, y ella dice que ya no puede orinar, que se tiene que hacer presión, se tiene que hacer fuerza, tiene que presionarse el área suprapúbica para poder orinar, porque ella intenta cuando se siente y no puede. Creo que esta paciente ustedes la conocen, es la niña que se llama Charlotte, que llega todo el tiempo a cambiarse una sonda urinaria a la emergencia porque no se quiere operar y tampoco ya no puede vaciar su vejiga adecuadamente. Esta nena es una nena que recibió tratamiento médico también, porque en este caso es un paciente con una enuresis que tiene síntomas en la mañana y síntomas por la noche. Ella se orina en la cama, se le escapa el pipí de día, no puede orinar. En comparación al niño de 6 años, pues esta tiene mucho más síntomas. Y la edad también es importante porque ya tiene 11 años en el cual ella tuvo que haber controlado. En cuanto al tratamiento médico, sí, estoy hablando yo que es una vejiga que se contrae y pues es una vejiga muy fuerte, muy dura, pues sí valdría la pena dejarle un anticolinérgico que es oxibutinina y con eso pues básicamente relajamos bastante la vejiga y resolvimos la hidronefrosis de severa a leve, solo con ponerle la oxibutinina. Y dejamos puesta una sonda uretral para que se estuviera vaciando constantemente la vejiga y que no tuviera éstasis, que no le dieran más infecciones urinarias y que por supuesto la hidronefrosis podría resolver. Actualmente la niña se encuentra con la sonda y tomando oxibutinina. Ese caso lo catalogamos como un caso de síndrome de Heeman, que es el síndrome de vejiga neurogénica no neurogénica. Es un poquito extraño el síndrome, pero cuando nosotros tenemos una vejiga neurogénica, generalmente se asocia a daños a defectos del tubo neural o alteraciones neurológicas por traumas, por hemorragias que alteren la función, la micción normal. Pero en este caso la niña no tiene ningún antecedente neurológico, es completamente normal, ningún hallazgo que nos llame la atención en cuanto a neurológico, por lo tanto es que se ha catalogado como una vejiga neurogénica, no neurogénica o como es el síndrome de Heeman. Es interesante presentarles estos dos casos porque a raíz de esto es que vamos a ver qué tanta implicación puede tener hacer un abordaje certero y, por supuesto, ofrecerle lo mejor al paciente o simplemente equivocarnos en el diagnóstico y pensar que no pasa nada. Entonces ya vamos a entrar ahorita yendo a la presentación. Pues como objetivo de esta presentación es tener una definición y una clasificación de la enuresis, un abordaje clínico y diagnóstico, el tratamiento no médico y el tratamiento farmacológico que se puede y las implicaciones psicológicas del niño con enuresis. Como introducción, pues sí tenemos que tener en cuenta muchos de los pacientes en pediatría o de los pediatras que conozco me dicen, vos con los niños que tenemos con enuresis, ¿qué hacemos? ¿Los esperamos que crezcan, nos mandamos con el psicólogo o qué le hacemos a estos pacientes? Es una consulta muy frecuente en pediatría. Enviar al psicólogo, muchos de los pediatras sí lo hacen. Antes de buscarle algo orgánico o alguna disfunción adquirida, ellos deciden enviarlo al psicólogo porque el psicólogo pues, les va a dar terapia y puede resolverlo. Generalmente una parte lo va a necesitar, pero la mayoría de los pacientes no se van a beneficiar de esta terapia. Enuresis, pues básicamente es un problema de salud en el paciente específicamente, porque él no se va a sentir cómodo, porque él no va a estar bien. Y si fuera de un síntoma, pues eso es lo que le sucedería. Ahora, si tuviera otras implicaciones, como vimos a esta nena, pues sabemos que esta nena está al borde de padecer de enfermedad renal crónica, ya tiene una vejiga neurogénica y está al borde de padecer de una enfermedad renal crónica. Entonces, esto puede implicar un problema para su salud. Aproximadamente 10% de los niños mayores de 7 años mojan la cama durante el sueño. O sea, podríamos pensar que es un 10%, pero si estamos hablando de 100 niños, pues 10 niños van a tener este problema cuando ya tengan más de 7 años. Y afecta el autoestima del niño. ¿Cómo el niño se ve?
porque generalmente el papá se enoja o no le gusta, a algunos no les importa, pero a la mayoría de los papás sí lo regañan, pensando que es, como lo diríamos, una maña de estos pacientes, básicamente, pero no es así. Y esto es lo último que sí enoja y desespera a los padres. Todos los padres dicen, a veces están buscando ayuda porque no saben qué hacer con este asunto. Entonces, como una definición clara, ¿qué es enuresis? Pues es la incontinencia intermitente durante el sueño. Los niños mayores de 5 años ya se considera. Me recuerdo que antes había una clasificación que decía para los niños 5 años y para las niñas 6 años. Pero hoy en día ya es 5 años el punto de corte para los dos. O sea, arriba de 5 años, todo niño que se orina en la cama se considera como enuresis. Esto tiene que ser en ausencia de anomalías congénitas del tracto urinario, como tener una cloaca, tener valvas o tener alguna anomalía, pues por supuesto, esta es la causa que va a predisponer al paciente a mojar la cama. Importante en el diagnóstico es que tiene que haber una duración de 3 meses consecutivos y una mínima frecuencia de un episodio por mes. Entonces, si esto está sucediendo constantemente, es porque sí el niño tiene alguna alteración. Entonces, niño que moja la cama arriba de los 5 años ya se considera enuresis. Ahorita vamos a ver la clasificación, porque la clasificación es muy importante. Pues puede ser etiología primaria o secundaria. En la etiología primaria, pues el paciente nunca ha podido controlar esfínteres. Todo el tiempo pasa el día seco, pero a la noche se moja. Nunca ha podido controlar los esfínteres. Por lo menos hubiéramos esperado que 6 meses se mantenga seco, pero no. En este paciente no ha podido mantenerse seco por un mínimo de 6 meses. Y lo interesante es que esto generalmente puede representar el 75% de los pacientes. O sea, entre primaria y secundaria, pues la primaria representa la mayor cantidad de casos. Secundaria, pues logró días secos. Él llegó a su edad de 5 años y estaba seco. Había dejado de orinarse en la cama, ya había estado muy bien y posterior a ello empezó. Había pasado por lo menos 6 meses ya sin mojar la cama y después inició a mojar nuevamente la cama con incontinencia. Esto puede estar asociado a otras comorbilidades, por eso es que se le va a llamar enuresis secundaria. En cuanto a los síntomas, esta es la clasificación más importante que se ha utilizado en cuanto a clasificación monosintomática, que es la que vemos acá, que solo tiene incontinencia durante la noche y el volumen de orina que él tiene o que él orina por la noche es normal. Entonces, monosintomática, no tiene otro síntoma al paciente más que solo mojar la cama. Y eso sucede durante la noche. Entonces, esto de monosintomático es nuestro paciente del campamento. Es un niño completamente sano, normal, pero que no lograba secar, no lograba amanecer seco. Entonces, el del paciente, el primer caso lo hubiéramos catalogado como una enuresis monosintomática primaria, porque nunca ha dejado la cama seca. Ahora, el segundo paciente, pues se debería considerar como una enuresis no monosintomática porque tenía otros síntomas, estaba asociado a otros síntomas del tracto urinario. Estos, pues básicamente son incontinencia durante el día. Ya después de los 5 años los niños deben ser continentes y si la mamá dice, no, es que últimamente me ha estado mojando la ropa interior, tiene húmeda la ropa interior, pues ese es un niño incontinente durante el día. La urgencia, que el niño ya no aguanta las ganas de orinar, tiene escapes y va corriendo al sanitario y a veces se le escapa un poquito. La frecuencia es que está orinando muchas veces. Si tenía un hábito de micción de 4 veces al día, ahorita está orinando entre 6 y 8 veces, porque orina volúmenes muy pequeños, pero muchas veces va al sanitario a hacer pipí. Retraso de la micción. Quieren orinar o definitivamente no pueden orinar y se va retrasando la micción durante todo el día. Y si tiene maniobras para miccionar,
como el caso de Charlotte, ella pues básicamente sí se tiene que presionar el área suprapúbica, tiene que hacer presión, tiene que hacer fuerza para poder vaciar su vejiga. Entonces, una paciente que es no monosintomática, pues puede tener todos estos síntomas que yo acabo de ponérselos en rojo para resaltarlo un poquito más. Y los pacientes no monosintomáticos pues representan un 30% y generalmente va a estar asociado a una micción disfuncional. Esa micción disfuncional pues los va a conducir a infecciones urinarias. Por residuo urinario, por retención de pipí, van a hacer éstasis a nivel de su vejiga y van a empezar con infecciones urinarias. Y así es como hemos encontrado a estos pacientes que han hecho éstasis, que han hecho residuo, y es como empiezan con infecciones urinarias, porque a veces, como les vuelvo a repetir, los papás realmente no les dan la importancia de que se orinen en la cama. Pues en el hambre ya se le va a pasar, es completamente normal, ya se le va a quitar. Pero cuando empiezan con infecciones urinarias, uno tiene que hacer el abordaje e investigar todo, como pasó con la nena que llega a la emergencia a cambiarse la sonda. Si tienen alguna duda, pues los van resolviendo. Este es el algoritmo que estaba en el documento. Pues me parece a mí un algoritmo que sí puede funcionar. Claro que en Nefro, pues nos gusta muchas veces hacer mejor nosotros nuestros algoritmos para que sean más entendibles y más fáciles, porque muchas veces estos algoritmos están hechos para las aseguradoras, para saber qué estudio le tienen que pedir y no pedir estudios de más y no es pedir estudios de menos. A veces se aplica a nuestro país, a veces no es aplicable porque ellos piden otros estudios. Pero aquí, pues básicamente vamos a irnos del lado donde está la incontinencia intermitente, donde generalmente es una alteración funcional. Es muy raro que sea orgánico, por eso es una alteración funcional no orgánico. Y aquí vamos a definir si realmente el paciente tiene enuresis o no. Vamos a ver que la incontinencia es intermitente y generalmente es durante el sueño. Ya nos venimos al último cuadrito de acá abajo y definimos si la enuresis es monosintomática, pues no hay síntomas, no hay otros síntomas y esta puede ser primaria o secundaria. Ahorita ustedes se estarán preguntando por qué todavía lo vamos a definir en primaria o secundaria, porque puede ser que él nunca había mojado, nunca había dejado la cama seca y ahí sigue siendo una primaria. Pero entonces, ¿por qué secundaria? Porque secundaria puede ser, como generalmente pasa, que los papás se encuentren con mucha discusión, mucha pelea económica, problemas conyugales. El mismo paciente puede tener muchos problemas en la escuela y después de haber tenido continencia o control de sus esfínteres, él empieza a orinarse en la cama nuevamente y entonces se le considera una enuresis monosintomática porque solo es el único síntoma y que ya había logrado secar la cama, pero ahorita ya está mojándola otra vez. Si nos vamos del otro lado, pues aquí vamos a tener la enuresis no monosintomática, donde vamos a encontrar todos los otros síntomas que habíamos hablado puestos en rojo en la diapositiva previa, y que puede tener días secos o puede tener días donde cual se moja también. Y de igual manera puede ser primaria, que nunca lo ha logrado, o puede ser secundaria, como el caso de la nena que les conté. Entonces, ustedes pueden clasificar la enuresis como monosintomática, no monosintomática y al mismo tiempo incluirlo como primaria o secundaria para ambas presentaciones de los síntomas. Entonces, por eso creo yo que sí es un algoritmo que puede funcionar, aunque probablemente nosotros terminemos haciendo el nuestro y se los vayamos a compartir. Esta parte es muy interesante también. La enuresis realmente, a raíz de que empecé a revisar el tema, platicaba con una persona que me decía que sus primos, 3 de sus primos básicamente habían sido que habían padecido de enuresis y los 3 eran varones. Entonces me pareció interesante lo que estábamos hablando, porque si vamos a los factores del por qué se crea o por qué los pacientes presentan enuresis, pues 15%, bueno, si vamos a los factores genéticos, 15% no tienen ninguna asociación.
sea, no hay mamá, no hay papá, no hay hermanos, no hay nada. Pero el 15% en ausencia de todo presenta enuresis como factor genético. Ahí vamos que si un padre él presentó enuresis, 44% o de probabilidades es que vaya a tener el hijo la chance de tener incontinencia. Y si ambos padres tuvieron enuresis, pues es 77% la cantidad de los pacientes que van a presentar enuresis, o sea, de posibilidades de que vaya a presentar enuresis. Entonces, esto no es una casualidad, ¿verdad? O sea, no puede ser posible, es que mis dos papás tuvieron enuresis y yo no. Pues es muy probable un alto porcentaje de que sí vayan a tener enuresis. Pues hablando de estos 3 niños, los 3 presentaron enuresis. Y los papás, en este caso el papá era el que había presentado también, había mojado la cama. Otro dato interesante es que sí se presenta más en varones. Y los 3 eran varones. Claro, tener tres hijos consecutivos en los cuales mojan la cama ya se vuelve una costumbre. Tal vez con el primero fue un poquito desesperante, fue cansado y todo, pero básicamente se volvió como una costumbre ya ver esto y muy común en el papá. Cero ayuda, ¿verdad? No tuvo como un abordaje por nefrólogo. Supongo yo que un pediatra lo habrá abordado y les habrá dado el plan educacional acerca de las medidas no medicamentosas que se llevan a cabo. Se ha encontrado, pues sí, la herencia es autosómica dominante, por eso es que creemos que es muy interesante que un niño se orine y que el hijo de este niño, o cuando tenga un hijo, va a tener la misma posibilidad, claro que sí. Y si no hay factores hereditarios o factores genéticos, pues el efecto psicosocial puede modular o puede llevar a cabo y desencadenar esta patología. Vuelvo a repetir, ustedes ven mucha discusión, violencia intrafamiliar, maltrato hacia el niño, le hablan pesado, le hablan con vulgaridades, con abusiveces, abuso físico, los papás se maltratan físicamente, tienen problemas económicos, problemas de cualquier índole, esa afectación psicosocial que puede tener el paciente puede llevar y desencadenar la enuresis. En cuanto a la fisiopatología, de verdad que aquí esta parte todavía es como parte importante de por qué se gesta este cuadro. Sueño profundo. Generalmente los niños tienen que estar en el sueño de la fase REM, en los movimientos oculares rápidos, donde vamos a ver que es en el sueño profundo, no detectan señales de llenado de la vejiga. Sabemos que la fase de llenado es cuando el detrusor está relajado, el músculo del detrusor está relajado, y cuando llega a su capacidad, pues se tiene que activar el parasimpático, activar la acetilcolina para sus receptores colinérgicos a nivel del detrusor y contraer la vejiga. Pero como están en sueño profundo, estas señales no son detectadas en estos pacientes y por lo tanto no lo ven. Entonces se empiezan a contraer y se orinan. No lo pueden inhibir. La maduración que está alterada o que está retrasada de los mecanismos de excitación durante el sueño juega un papel importante en esto, ya que tanto el llenado de la vejiga como las contracciones del detrusor se describen como potentes estímulos de excitación. O sea, en la noche el paciente no ha tenido una adecuada maduración de los receptores de su musculatura del detrusor y tiene estímulos que van a llevar a cabo que se contraiga el detrusor y por supuesto el vaciamiento de la vejiga. Algunos niños se han descrito con un aumento de la actividad del detrusor nocturna y una baja capacidad vesical nocturna debido a la falta de inhibición del reflejo miccional. Pues sí, si el detrusor se está contrayendo, por supuesto la capacidad de volumen que vaya a retener o que vaya a almacenar es mínimo. Entonces, con volúmenes menores se puede contraer el detrusor y vaciarse durante el sueño. Este proceso interviene en la maduración tardía en el centro pontino de la micción. En el centro pontino está el de la micción, que es esencial para el control de la vejiga. Y por último,
un pequeño o un subgrupo de niños hay un ritmo diurno alterado de la secreción de vasopresina. Ellos por la mañana están generando una cantidad más elevada de vasopresina durante el día. Esto conduce a que un aumento de la producción de la orina durante las horas nocturnas pues sea más aumentado. Eso excede la capacidad de la vejiga del niño y pues tiene poliuria nocturna, que se ha definido como volúmenes de orina durante la noche que superan un 130% de la capacidad vesical, esperando pues por supuesto que la edad rebase esa capacidad de la vejiga. Si ustedes se dan cuenta de estas partes, cómo se controla en el centro pontino la micción y cómo la secreción de hormona antidiurética durante el día puede jugar un rol importante en el que el paciente por la noche tenga una capacidad más reducida y que su volumen miccional sea más aumentado hasta un 130%, pues sí, algo está sucediendo en estos pacientes. ¿Podríamos llamarle por inmadurez a todo esto? Claro, porque hay una fase en la que va a terminar de madurar y vamos a ver, como un comentario, el jefe que nosotros teníamos allá en Puerto Rico, que es el doctor Bonilla, él dice que su hijo dejó de orinarse a los 10 años, casi cumpliendo los 11 años. Y él dijo en un punto, no le voy a hacer nada, él solito va a regular y todo. A los 10 años y medio dejó de orinarse en la cama. Él siendo nefrólogo, conociendo todo esto, dijo, si él no tiene ninguna alteración mecánica, orgánica, que le esté afectando, no tengo por qué preocuparme, porque él tiene que llegar al centro a madurar todos estos puntos, y así sucedió, pero lamentablemente hasta los 10 años y medio. Claro, ¿qué incluye o qué incumbe eso? Por supuesto, la poca aceptación del olor que el paciente tiene, su habitación, cómo huele, el utilizar pañal, el estar cambiando las sábanas, cómo se siente, cómo se percibe el paciente mismo por lo que sucede con él durante la noche. Todos estos son factores que hay que tener en cuenta con estos papás que dicen, no, hombre, déjalo, no pasa nada. Entre las comorbilidades que sí tenemos que investigar, pues trastornos psicológicos, problemas familiares, lo que habíamos hablado, divorcio, violencia verbal, violencia física o problemas en la escuela, que esté padeciendo de bullying en la escuela y que de alguna manera se esté manifestando con tener enuresis. Todo esto puede pasar en el ambiente psicosocial o familiar, social, escolar, y puede tener el desencadenante o ser una comorbilidad. Trastornos gastrointestinales, el más conocido es el estreñimiento. Los pacientes que están padeciendo de enuresis puede que sean estreñidos y que no vacíen su vejiga adecuadamente durante el día porque el colon está lleno de material fecal, me obstruye o me estrecha un poco más la luz de la uretra y el paciente puede presentar un vaciamiento incompleto que durante la noche se relaja y puede jugar un factor o una comorbilidad. Trastornos neurológicos. Realmente nunca lo había visto y de hecho nunca he tenido una consulta relacionada a esto con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Los niños que padecen del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pues sí se relaciona que puedan tener enuresis como una manifestación. Enuresis como causa de alteración psicológica, baja autoestima y aislamiento social. Muchas veces el niño tiene enuresis, lo está llevando a que su autoestima, a que él se perciba como alguien malo, que él se aísle de las personas y lo altera psicológicamente, en el aspecto psicológico. Entonces, el error que comete el pediatra es creer que todos estos pacientes tienen que ir a psicología, cuando en realidad la enuresis está alterando su percepción y su aspecto psicológico. No es que el niño realmente necesite primero psicología y con eso va a resolver la enuresis. No, él tiene un problema que todavía no se le ha explicado cómo tiene que resolverlo. Solo el 20-30% de los niños con enuresis tienen una causa psicológica. Imaginemos de 100 niños, 20 o 30 niños van a tener una causa psicológica. El resto, 70, 80 niños, no van a tener un aspecto psicológico que corregir. Ellos básicamente van a necesitar un abordaje distinto. Si
dependiendo si es monosintomático o no monosintomático. Conductuales por retrasar la micción. Esta parte de conductuales, cuando los pacientes no quieren ir por estar jugando PlayStation, por estar en la televisión, por estar en el celular o otras actividades, retrasan la micción y van produciendo una micción disfuncional, como lo que le pasó a nuestra paciente, que va a cambiarse su sondita siempre, y ella es un síndrome de Heeman por es una vejiga neurogénica adquirida por alterar las fases de la micción. Les agregué un par de artículos de esto donde hablan sobre los trastornos psicológicos y psiquiátricos que pueden tener los niños y la calidad de vida. A final de cuentas, solo agregué la conclusión donde dice que hay una fuerte asociación entre la enuresis no monosintomática y el trastorno o los desórdenes psiquiátricos entre niños de 6 y 11 años de edad. Este es un estudio del 2018. Este es un estudio de 2011 y ambos llegan casi a la misma conclusión, en la que los pacientes que padecen de enuresis sí tienen una alteración psicológica, inclusive psiquiátrica, por lo cual deberían de ser evaluados posterior a ello. ¿Qué estoy queriendo decir? Que si el niño tiene una alteración como enuresis, él va a desarrollar trastornos de la personalidad y posterior a ello, él va a necesitar la ayuda de un psicólogo o un psiquiatra si fuera necesario, aunque muchos lo tomamos al revés. Primero lo mandamos con el psicólogo para ver qué intenta él y después le buscamos lo orgánico. Por eso es que es importante entender el abordaje de estos pacientes. Primero, descartarle causas orgánicas que no tengan nada malo, y si no es así, pues ya lo mandamos con el psicólogo. No es que el psicólogo lo vaya a resolver de primera entrada. En cuanto a evaluación y diagnóstico, pues una historia clínica en cuanto a la enuresis, todos los días moja la cama. Sí, no amanece un día seco, ninguno. ¿Es grande el volumen que orina? Sí, o es un poquito lo que orina. Eso es importante preguntar en la historia clínica. El hábito de defecación, pues sí hay que descartar que el paciente no sea estreñido en la evaluación y el diagnóstico. ¿Cómo micciona? ¿Con cuántas veces micciona al día? Y si va y orina poquito, que es lo que le llamamos poliacuria, orinar aumentada en frecuencias, pero en cantidad de volumen poquito. Y la ingesta de líquidos, porque por supuesto, si hay un niño que le gusta tomar agua, toma mucha agua, por supuesto que su frecuencia de micción va a ser más aumentado. El niño que no toma agua, pero su frecuencia de micción es aumentado, pues ahí hay una descoordinación. Examen físico, generalmente evaluamos abdomen para ver si no está impactado, si no tiene heces duras en el abdomen, y la región lumbosacra para ver que no hayan pelos, mechones o algo que nos hagan sospechar de una espina bífida oculta, posiblemente en defecto del túbulo neural, inclusive médula anclada. Tengo como 3 pacientes en infecto con médula anclada que han desarrollado vejiga neurogénica. Uroanálisis para ver si no hay glucosuria, pues la glucosuria tiende a dar poliuria, entonces hay que descartar que no tenga glucosuria, que no esté botando alta cantidad de proteínas o que no tenga una infección, porque puede ser que el paciente tenga una infección urinaria baja, que no le da fiebre, pero que tenga irritado esa parte de la micción y que esté orinando más de lo que debe, o que tenga síntomas como urgencia y disuria, y lo que tenga no es enuresis, sino que tenga una infección. Después de realizar estas pruebas, después de ver todo esto, pues vamos a valorar, hacer estudios específicos como ultrasonido, un ultrasonido de los riñones, de la vejiga, uretrocistograma y, si fuera necesario, estudios de urodinamia. Con el ultrasonido yo principalmente quiero ver si esta vejiga se logra vaciar bien. Algunos de ustedes me han preguntado que un niño de 2 años, un año, 2 meses, tiene residuo del 40%. Yo les digo, pues a esta edad es difícil diagnosticar como algo completamente anormal, porque un niño de año, 2 meses, él no es continente, entonces él no vacía completamente su vejiga. Entonces es aceptable hasta un 30% en estos pacientes que guarden residuo. Pero arriba de los 5 años, cuando ya son continentes, pues sí, esa vejiga tiene que vaciarse por completo.
Entonces, por eso pedimos el ultrasonido. Pedimos uretrocistograma, pues sí, vimos que en los dos casos que revisamos, en los dos se realizó uretrocistograma, en uno la vejiga completamente normal y en el segundo, pues vimos una vejiga en árbol de Navidad, que es una vejiga neurogénica. Eso lo vimos gracias al uretrocistograma. Y los estudios de urodinamia, pues básicamente son estudios en los cuales se conectan algunos sensores, se miden presiones y se va viendo qué tipo de micción tiene. Pero estos son estudios muy específicos. Inclusive nosotros como nefrólogos tenemos algunos problemas para realizarlos en el hospital hoy en día. Muy bien, ya para llegar a la parte final vamos a ver lo del tratamiento. Y en cuanto al tratamiento, pues si es un paciente con enuresis no monosintomática, no se complique en la existencia, refiéranlo a nefrología. Ahí se debe hacer el diagnóstico y el estudio de estos pacientes. Ahora vamos a hablar del paciente que ustedes pueden atender en la clínica o al que ustedes pueden darle plan educacional. ¿Por qué es necesario que ustedes aprendan de esto? Porque ustedes van a estar en Petén y va a haber un niño con diuresis, con enuresis, y van a decir, mándelo al nefrólogo. Primero vean si realmente es monosintomático. Si es monosintomático, ustedes lo pueden tener ahí y no mandar a la mamá de allá para acá con altos costos y viaje y todo lo que ustedes quieran. Entonces, primero, plan educacional sobre las bebidas. El chocolate, el café, se comporta como un efecto diurético y generalmente muchas familias en Guatemala ya les dan café a los niños a esta edad. Entonces, generalmente si les dan café en la noche, pues segurísimo se va a orinar. Entonces, debemos de ver qué tipo de líquidos están tomando. Generalmente agua pura durante la cena, leche, está bien. Yo les digo a los pacientes que después de las 5 de la tarde ya no van a tomar más líquido, excepto lo que van a tomar en su cena, que es solo para pasarse los alimentos, pero ya no está permitido después de las 5 de la tarde que estén ingiriendo altas cantidades de volumen. Y eso es lo que llamamos restricción de líquido. Después les decimos el hábito miccional, que por la noche, antes de ir a dormirse, o sea, terminaron de comer, de jugar, fueron a ver la televisión, ya se van a ir a su camita y lo último que hacen es ir a orinar. Y van a tener que hacer ese hábito siempre, siempre antes de ir a dormir. Ejercicios de doble micción. ¿En qué consisten los ejercicios de doble micción? Pues en que el paciente tiene que cortar, él empezó a orinar y tiene que detenerse a la mitad de su chorro para estimular o darle o fortalecer o tonificar el músculo del esfínter interno de la uretra y tener un mejor tono para que no sea tan flácido. Entonces, son los ejercicios de doble micción. Valorar la atención psicológica, por supuesto que sí. Si consideramos nosotros que hay muchos problemas en el ambiente familiar y que puede ser un desencadenante, pues sí, tendríamos que valorar y enviarlo a psicología. Corregir estreñimiento si lo hubiere. Si el paciente tiene estreñimiento o se le logra palpar la coprostasia, pues deberíamos de iniciar un laxante para corregir el estreñimiento. El uso de alarmas sí es algo que se lleva a cabo. Algunas detectan cuando se está mojando el paciente y otras detectan las contracciones musculares del piso pélvico. Entonces, sí estuvieron de moda, se utilizaron. Hoy en día yo específicamente no las utilizo. Llegamos específicamente a resolverlos solo con estas medidas que estamos viendo arriba, se logran resolver estos cuadros. Pero si hubiera necesidad, sí se puede poner el dispositivo de la alarma que cuando se contrae el músculo o cuando se humedece, pues se activa y empieza a sonar. Pues, ¿qué va a pasar? Que el papá se tiene que levantar para decirle, mira, vamos al baño y todo. Entonces los papás no optan por esta terapia porque generalmente ellos se interrumpen su sueño una o dos veces durante la noche. Y el tratamiento farmacológico, que quise darles una pequeña introducción al inicio de la charla de cómo habíamos tratado a estos pacientes. Y si ustedes se dan cuenta, el primer medicamento que aparece, pues sí, es la desmopresina, ¿va? Es la desmopresina, que es un análogo de la hormona antidiurética. La desmopresina, que es arginina vasopresina, tiene dos funciones. Una de sus funciones es funcionar como hormona antidiurética cuando activa receptores V2 a nivel del túbulo colector.
y se le llama vasopresina porque cuando actúa en los V1 a nivel del músculo liso vascular produce vasoconstricción. Entonces, dependiendo de dónde actúe, en qué receptor o por qué se desencadenó su liberación, ya sea por hiperosmolaridad, por deshidratación, va a llevar a cabo dos efectos. Pero a nivel del túbulo, la desmopresina va a reabsorber, va a abrir las acuaporinas, va a generar acuaporinas. Las acuaporinas van a reabsorber agua a nivel del túbulo colector y el niño va a disminuir su excreta urinaria. Entonces, su capacidad de micción es amplia o es alta porque se produjo poquitito pipí durante la noche. Claro, esto solo estamos hablando de medidas transitorias, pues no pueden tener un paciente con 3, 4, 5 meses con este tratamiento. Esto solo es un tratamiento farmacológico temporal, porque tiene efectos adversos, por supuesto, y puede haber de una hiponatremia dilucional que puede tener efectos como convulsiones, o sea, sí tiene cada uno de sus efectos adversos, entonces no es una terapia que ustedes agarren de rutina. Están los antidepresivos tricíclicos, que la imipramina. Personalmente no tengo experiencia utilizando la imipramina porque creo yo que si ya llegué a la desmopresina, pues no voy a pasarme a la imipramina porque es un antidepresivo tricíclico que, claro, puede tener otros efectos adversos como arritmia, hipotensión y cambios en el EKG. Entonces, tendría que uno pensarlo muchas veces al dejar la imipramina. Anticolinérgicos como la oxibutinina, en el caso que vimos, también utilizamos oxibutinina como relajante o anticolinérgico para que se relajara el músculo detrusor y tener básicamente una mejor capacidad de llenado de la vejiga. Aunque al inhibir el efecto colinérgico también van a inhibir la musculatura lisa y también pueden tener o agudizar más el estreñimiento. La tolterodina también se puede utilizar como oxibutinina. Entre esta y la oxibutinina es mejor la tolterodina, es de mejor calidad, pero por supuesto mucho más cara. En cuanto a los agentes alfa bloqueantes, pues tenemos la doxazosina y la tamsulusina. Estos pues básicamente inhiben la contracción del músculo del esfínter externo, del esfínter interno, entonces generalmente hay mejor vaciamiento. Pero esto es para pacientes que tienen estenosis o que tienen atrapado o que están contrayendo todo el tiempo el esfínter, podemos dejar esto. De lo contrario, con los anticolinérgicos y con la desmopresina, podemos dar una buena terapia. Pues como punto final, creo yo que esta patología que ustedes tienen enfrente no la tienen que tomar a la ligera. Creo que con las herramientas adecuadas pueden hacer una buena historia clínica, un buen examen físico, diagnosticar o sospechar si realmente algo no está bien. Y si ustedes hacen el diagnóstico de una enuresis monosintomática primaria, pues sí, démosle plan educacional, trabajemos sobre ejercicios de doble micción, hábito miccional, no beber más líquido durante la noche y vamos corrigiéndolo progresivamente. Si hay algo más que les llama la atención, como que en la mañana tiene escapes, ya deja de ser una enuresis monosintomática y ya se transforma en una no monosintomática que ya amerita referencia, porque si ustedes se dan cuenta, sí pueden tener alteraciones graves y progresar a otra enfermedad, en este caso una enfermedad renal crónica, que por supuesto eso sí ya es otra condición, otra comorbilidad que afecta demasiado la vida de un niño. Entonces, básicamente este era el tema de enuresis. Si ustedes tienen alguna duda que podamos resolver, pues con gusto la resolvemos. O alguna opinión, algún comentario, pues sería bien escuchado. ¿Todo bien? Muchas gracias, Maynor. Como Sí. siempre. ¿Le escucho, doctor? Muchas gracias, oíste. Muy bonita charla. Espero que los muchachos la aprovechen.
ya que es Sí, frecuente. es parte de lo que queríamos nosotros traer a abarcar como en la pediatría ambulatoria. Claro, doctor, que si quisiéramos tocar cada tema de pediatría ambulatoria, la verdad que son muchos temas, ¿verdad? Pues sí, pero es lo que les va a dar de comer y es lo que tienen que entender que va a ser parte de su práctica diaria. Sí. Pues entonces ahí estamos, doctor. Con gusto, seguimos la Te otra agradezco semana con el mucho, Mayra. programa. ¿Está Gracias, bien? oíste, estamos platicando para la otra semana. Gracias. Claro que sí. Buenas noches a todos. Descansen. Adiós, buenas noches. Gracias. Buenas Buenas noches, noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Adiós. Bye.